Ciao a tutti, bienvenidos a una nueva lección del curso de Italiano Básico A2. En la lección de hoy vamos a ver el imperfecto de indicativo. Vamos a ver cómo se forma y cuándo se usa. A la hora de conjugar un verbo al imperfecto de indicativo tienes que tener en cuenta si es un verbo regular o irregular. Nosotros vamos a empezar con los verbos regulares. Si quieres hacer el imperfecto de un verbo regular, tienes que mirar a qué conjugación pertenece, es decir, si es un verbo acabado en are, si es un verbo acabado en ere o si es un verbo acabado en ire. Primera, segunda y tercera conjugación. Si es un verbo regular de la primera conjugación acabado en are, lo que vas a hacer es, vas a sacar la desinencia de infinitivo, que sería are, y vas a poner la desinencia de imperfecto. Io parlavo, esta es la raíz, ¿lo ves? Esta de aquí es la raíz. He quitado la desinencia de infinitivo y he añadido la desinencia de imperfecto. Io parlavo, tu parlavi, lui, lei parlava, noi parlavamo, la sílaba tónica es va, parlavamo. Voi parlavate, loro parlavano. La sílaba tónica de parlavano es esta de aquí. Parlavano. Cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el imperfecto. Lo primero que te tienes que fijar es que la primera persona del singular, yo, y la tercera persona del singular, él, ella o usted, en español coinciden. En español diríamos yo hablaba, él, ella, usted hablaba. Pero en italiano no. En italiano tenemos dos desinencias diferentes. Tenemos avo para io parlavo, y tenemos ava para la tercera persona. Lui, lei parlava. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la pronunciación de la V. No es b, es v. Parlavo, parlavi, parlava, parlavamo, parlavate, parlavano. La V es súper importante. Por lo tanto, a la hora de conjugar un verbo regular de la primera conjugación, la desinencia de imperfecto va a ser avo, avi, ava, avamo, avate, avano. Si tienes un verbo de la segunda conjugación acabado en ere y es un verbo regular, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a sacar la desinencia de infinitivo, que es ere, te vas a quedar con la raíz del verbo y luego vas a proceder con la desinencia de imperfecto. Pero ten en cuenta que mientras aquí es avo, es decir, se mantiene la a, en los verbos acabados en ere, la vocal no va a ser la A, sino que va a ser la E. Io scrivevo, tu scrivevi, lui, lei scriveva, noi scrivevamo, y lo mismo que te he dicho antes, la sílaba tónica es súper importante, es esta de aquí. Noi scrivevamo, voi scrivevate, loro scrivevano. Y lo mismo que te he dicho antes, tienes que tener en cuenta de hacer bien la pronunciación de la V y sobre todo no confundas io con lui, lei, porque exactamente como te he dicho antes en español coinciden, pero en italiano no. En italiano aquí acaba con una O, io scrivevo, lui, lei scriveva. Aquí acaba con una A. Pasamos a ver ahora un verbo regular de la tercera conjugación, es decir, que acaba en ire. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar la desinencia de infinitivo, que es ire, nos vamos a quedar con la raíz del verbo y a partir de ahí vamos a añadir la desinencia de imperfecto. Io dormivo, tu dormivi, lui, lei dormiva, noi dormivamo. La sílaba tónica, como siempre, es va. Voi dormivate, loro dormivano. Y, como siempre, atención a la pronunciación de la V y, sobre todo, una vez más, no confundas la primera persona del singular con la tercera persona del singular. Para io es dormivo, acabado con la O, y para lui, lei es acabado con la A. Dormiva. Y ten en cuenta también que aquí hemos dicho que teníamos la A porque es un verbo acabado en are, aquí tenemos la E porque es un verbo acabado en ere
Y aquí tenemos una i porque es un verbo acabado en ire. El aspecto súper interesante del imperfecto es que, a diferencia del presente de indicativo en el que un montón de verbos son irregulares, en el imperfecto no. En el imperfecto casi todos los verbos son regulares, como por ejemplo andare, avere, uscire, que al presente de indicativo son irregulares, pero que al imperfecto son regulares. Andare es un verbo en are. Al presente de indicativo diremos io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Si bien al presente de indicativo es irregular, al imperfecto, te repito una vez más, es totalmente regular. Andavo, andavi, andava, andavamo, andavate, andavano. Lo mismo me pasa con avere. Avere en el presente de indicativo es un verbo irregular, pero al imperfecto es totalmente regular. Y es un verbo acabado en ere. Por eso vamos a decir avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano. Uscire es un verbo de la tercera conjugación. Es un verbo acabado en ire. Al presente de indicativo también es un verbo irregular. Io esco, tu esci, lui, lei esce. Pero al imperfecto también es regular. Vamos a decir uscivo, uscivi, usciva, uscivamo, uscivate, uscivano. Te repito otra vez que a la hora de hacer el imperfecto, fíjate bien en esto. Los verbos que acaban en are conservan la vocal temática con la a, los verbos acabados en ere conservan la vocal temática con la e y los verbos acabados en ire conservan la vocal temática con la i. Otros verbos que al imperfecto son regulares son i verbi incoativi. Te recuerdo que i verbi incoativi son aquellos verbos que al presente de indicativo añaden isc. Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, finire, que en español quiere decir acabar. Si te acuerdas bien, en el presente de indicativo decimos io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Si te das cuenta, la primera, la segunda, la tercera persona del singular y la tercera persona del plural añaden isc. Esta diferencia de los verbos incoativos respecto a los verbos que no son incoativos, como por ejemplo uscire, dormire, partire, en el imperfecto no se mantiene. Por lo tanto, los verbos que al presente de indicativo son incoativos que añaden isc, al imperfecto no. Al imperfecto son verbos acabados en ire, totalmente regulares. Con finire tenemos finivo, finivi, finiva, finivamo, finivate, finivano. Son totalmente regulares, no hay que añadir isc. Otros verbos incoativos son preferire, preferir, o costruire, construir, pero hay más verbos. Lo mismo que hemos dicho antes, si tenemos, por ejemplo, preferire al presente de indicativo, yo diría io preferisco, tu preferisci, lui, lei preferisce, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hacer el imperfecto no. A la hora de hacer el imperfecto van a seguir exactamente la misma regla que todos los verbos en ire. Por lo tanto, este isc se va a perder. Ahora pasamos a los verbos modales, que en italiano se llaman verbi servili. Si te acuerdas bien, estos verbos de aquí, al presente de indicativo, también eran irregulares, pero al imperfecto son regulares. Tenemos dovere, potere, volere y sapere. Como ves, todos son verbos acabados en ere. Por lo tanto, la desinencia de imperfecto va a ser la misma, es la que le corresponde a los verbos acabados en ere. Vamos a coger, por ejemplo, dovere, deber. Dovevo, dovevi, doveva, dovevamo, dovevate, dovevano. Y exactamente igual vamos a hacer con potere, volere o sapere, porque son verbos que también acaban en ere. Como ves, muchos de los verbos que hasta ahora hemos visto como verbos irregulares, al imperfecto de indicativo son verbos regulares. Esto quiere decir que es un tiempo verbal muy simple. Pero a pesar de todos los verbos regulares que hay unos pocos verbos que son irregulares. El primer verbo irregular que tenemos es fare, que hace la conjugación al imperfecto de la siguiente manera. Facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Si te das cuenta, es un verbo irregular porque añade una C en todas las personas. Además, es un verbo en are, pero la desinencia de imperfecto no es avo, como hemos visto antes, sino que es evo, evi, eva,
evamo, evate, evano. El segundo verbo irregular es bere, beber. La conjugación de bere es la siguiente. Bevevo, bebevi, bebeva, bebevamo, bebevate, bebevano. Es irregular porque añade una V. Y esta V, como puedes ver, la añade en todas las personas. El tercer verbo irregular es dire, que en español quiere decir decir. Es irregular porque añade una C en todas las personas. Y la conjugación es la siguiente. Dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano. Además, date cuenta que es un verbo acabado en ire, pero la desinencia de imperfecto no es ivo, sino que es evo, evi, eva, evamo, evate, evano. Tenemos también el verbo irregular essere, que va un poco a su rollo porque cambia casi toda la raíz del verbo. Lo único que conserva es la E. La conjugación al imperfecto de essere es ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Tenemos también los verbos acabados en arre, orre o urre. Un ejemplo de verbo acabado en arre es distrarre, distraer. Y la conjugación es la siguiente. Distraevo, distraevi, distraeva, distraevamo, distraevate, distraevano. Es un verbo irregular porque, como puedes ver, conserva esta A de aquí. Y luego, a partir de ahí, añade la desinencia de imperfecto, que en este caso es evo, evi, eva, evamo, evate, evano. Tenemos también como ejemplo de verbo acabado en orre, tenemos porre, que dependiendo del contexto en el que se encuentre este verbo tendrá un significado u otro. La conjugación es la siguiente. Ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, ponevano. Es un verbo irregular porque, si te das cuenta, lo que pasa es que estas dos R's desaparecen y en vez de tener una R tenemos una N en todas las personas. Un ejemplo de verbo acabado en urre puede ser tradurre, que en español quiere decir traducir. La conjugación es traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano. Es un verbo irregular porque, si te das cuenta, estas dos R's de aquí se transforman en una C. Y esto pasa también en todas las personas. Hasta ahora hemos visto cómo se forma el imperfecto con verbos regulares y con verbos irregulares. Ahora vamos a ver la cosa más importante, que es cuándo se utiliza. El primer uso del imperfecto es para hacer una descripción del pasado. Puede estar describiendo, por ejemplo, un lugar. La mia casa era piccola ma aveva un bel giardino. Mi casa era pequeña pero tenía un bonito jardín. Está describiendo el lugar de la infancia, en este caso, la casa. El imperfecto también puede describir a personas. I miei nonni erano dolci con me. Mis abuelos eran dulces conmigo. En este caso está describiendo un aspecto del carácter de los abuelos, pero también puede describir un aspecto físico de una persona, como es esta frase de aquí. Anna aveva i capelli corti. Anna tenía el cabello corto. También sirve para describir el tiempo. Por ejemplo, ieri pioveva, ayer llovía, ieri faceva caldo, ayer hacía calor. El segundo uso del imperfecto es para expresar una acción habitual y repetitiva en el pasado, una costumbre, por lo tanto, algo que hacías habitualmente. Por ejemplo, da bambina correvo e saltavo tutto il giorno. De pequeña, de niña, corría y saltaba todo el día. Por lo tanto, era una acción que se repetía, en este caso, cuando yo era pequeña. Es un ejemplo. Otra frase. Andavo a scuola tutti i giorni in bicicletta. Iba al colegio todos los días en bicicleta. Era algo que se repetía en el pasado. Da giovane mia madre giocava a tenis. De joven mi madre jugaba a tenis. Tenía la costumbre de jugar a tenis cuando era joven. El tercer uso del imperfecto es para indicar acciones pasadas paralelas de la misma duración. Por ejemplo, mentre giocavo mio padre leggeva il giornale. Mientras jugaba mi padre leía el periódico. Si te das cuenta, son dos acciones paralelas, es decir, se están desarrollando en el mismo momento. ¿Por qué? Porque mientras yo comía, esta sería la acción de comer, mientras yo comía, mi padre estaba leyendo el periódico. Son dos acciones que se desarrollan en el mismo momento y que además tienen la misma duración. El imperfecto indica también una acción pasada interrumpida por otra acción
Y esta última está al pasado próximo. Para que lo entiendas mejor, vamos a ver una frase. Mentre mangiavo, mi ha telefonato mio marito. Mientras comía, me ha llamado mi marido. Si te das cuenta, lo que está pasando con esta frase es esto. Esta sería la línea del tiempo de mentre mangiavo, mientras comía. Esta acción, mientras comía, se ve interrumpida por la llamada de mi marido. Pero no te preocupes porque este caso de aquí, el uso del imperfecto junto con el pasado próximo, lo veremos en otra lección aparte. No te preocupes de este caso. Por último, el imperfecto se usa también para expresar una petición, un deseo en el presente de una manera educada. Mi scusi, volevo domandarle una cosa. Perdone, quería preguntarle una cosa. Como ves, en este caso el verbo está al imperfecto, pero lo estamos utilizando en el tiempo presente para pedir educadamente una cosa. Antes de acabar este vídeo me gustaría comentarte un truco, y es que hay adverbios o expresiones temporales que acompañan casi siempre al imperfecto, como por ejemplo sempre, regolarmente, abitualmente, tutti i giorni, da bambino o da bambina. Estos adverbios o expresiones temporales de aquí expresan duración o continuidad, es decir, están expresando una repetitividad en el pasado. Esto es todo por esta lección, espero que te haya resultado útil. Suscríbete al canal para poder acceder a los ejercicios que encontrarás en la descripción de este vídeo. Arrivederci!